Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. 1 de junio del 2020. Se cumplen 366 días de gobierno del presidente Nayib Bukele, ya que el 29 de febrero fue año bisiesto y por eso se le acumula un día más en su gestión como presidente constitucional de la República de El Salvador. Hacemos un balance con 3 analistas y expertos para poder tener una visión desde el campo jurídico, político, económico y social y la parte plenamente política del gobierno del presidente Nayib Armando Bukele. En esta primera parte presentamos al analista político Romeo Auerbach, quien ha estado con nosotros en otros programas en Temas y Debates. Romeo, bienvenido, gracias por aceptar la invitación para este 1 de junio y hacer este balance del gobierno del presidente Bukele. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Un saludo a tus televidentes y también un saludo a Julio Valdivieso y a Rafael Goches. Estamos aquí pues para analizar, ya se llegó la fecha, un año de gobierno, el primer año del gobierno Nayib Bukele. Tal vez lo que hay que hacer un énfasis corto y posiblemente después lo podemos explorar un poco más es cómo fue construyéndose esto. ¿Vea? Se intentó, como en otros países, lo que se llama un outsider o una tercera opción. Se ha intentado quizá en El Salvador varias veces, pero en esta ocasión el presidente Bukele con uno de los partidos tradicionales, el que le dejaron nada más para participar porque tuvo muchos boicots institucionales, pues con un partido de esos tradicionales y que no era de los dos grandes, que era lo fácil, ¿verdad?, para obtener la presidencia en los últimos 30 años, con un partido así logró la presidencia de la República el 3 de febrero del año pasado y hoy pues llevamos un año que yo creo que en resumen, aunque como te repito lo vamos a explorar quizá un poquito más con lo que tú quieras saber en resumen y según las encuestas, vea, muchas encuestas, el año es muy positivo. Mi parte es más el análisis político, pero sé que es muy positivo políticamente, económicamente, socialmente, en la parte pues, de seguridad, que ha sido quizá el primer bastión con el que inició el presidente Bukele. La reducción de tasas de homicidio ha sido realmente drástica y fuerte. Estamos nada más por computar mayo, aunque hoy es 1 de junio, estamos por computar mayo como cuando tengamos los datos oficiales como el mes con menos homicidios en la historia reciente de El Salvador, ¿verdad? De muchas y muchas décadas. Entonces, creo que el balance es muchísimo más positivo. Hay que afilar algo otras cosas y el elemento adicional que vino pues a todo el mundo, no solo a El Salvador, que es la pandemia por el COVID-19, que va a hacer que todo el mundo no pueda, pues un tan solo país no pueda decir que está teniendo alguna bonanza económica o crecimiento económico, Ricardo. Romeo, tú fuiste de las personas que apoyó durante la pre-campaña, la campaña, una vez ganada la presidencia el 3 de febrero. En lo particular, como ciudadano, como persona que estuvo apoyando al presidente Bukele, ¿te sientes satisfecho de este primer año de gestión? Claro que sí, Ricardo, bastante satisfecho de que expulsaron al presidente Bukele del FMLN, octubre del 2017. Yo traté después de acercarme por muchos conocidos. Yo me llevaba muy bien con don Armando Bukele, el papá del presidente. Inicialmente era pues mi contacto, nos seguíamos en Twitter y a pesar de las diferencias de edad, es una persona con mucha sabiduría. Hubo una inquietud de que si aparte de esas candidaturas a municipios, realmente Nayib podía, después de dar el salto de Nocuscatlán a San Salvador, podía dar el salto a administrar el país, y fui uno de los que pensé que eso era posible y espero poder seguirle colaborando, inclusive en lo que viene, pues, porque acuérdate que los primeros 2 años de su gobierno, así como estaba conformada la asamblea, ya se preveían, lo vimos en el transcurso del fin de semana, en todas esas reuniones maratónicas, quizá no tan fructíferas de la asamblea con la comitiva del gobierno, pero sabíamos que los primeros 2 años iban a ser más difíciles por esa conformación de la asamblea legislativa, Ricardo. ¿Es realmente el presidente Bukele el presidente del cambio? Sobre todo porque tú hablabas de esa tercera vía que se construyó y después de un año de gestión,
El presidente Bukele se ha desligado de la manera de hacer gobierno, de ejecutar una presidencia de la República, al menos desde esta nueva etapa post-conflicto armado. Yo creo que sí, Ricardo, porque imagínate que para empezar, ¿cuáles son los puntos comparativos previos al presidente? 5 años de un presidente como lo fue Sánchez Serén, un presidente ausente, un presidente que no se le veía en ninguno de los temas liderando, y también qué presidentes habían antes, probablemente mediáticos que muy rápido se dedicaron a sacar quizá otra faceta, otra careta de la que tenían. Vemos en las mediciones, vuelvo a las encuestas, tú ves las encuestas de cómo era la valoración del primer año de los últimos 3 presidentes y del actual presidente, y tal vez el que está un poco más cerca, 20 puntos abajo, es el expresidente Saca. De ahí, después de un año de gobierno, los presidentes perdían su caudal. A contrario del presidente Bukele, que si tú recuerdas, para ganar el 3 de febrero con tanto tropiezo, ganó con el 53% de los votos, y ahora aparentemente hay un más o menos 97% de la población que lo apoya, y es bien fácil explicarlo. Para el 3 de febrero, pues habían tantos tabú y miedos que metía la oposición, que sigue teniendo poder político y sigue por medio de algunos empresarios, pocos, pero malos empresarios, teniendo poder económico también esa oposición, pues te decían que no votaras por el musulmán y que te iban a, bueno, una serie de cosas que ya no voy a repetir, puesto que la población ha crecido en ese caudal de votos. Entonces tú me preguntas, ¿el presidente del cambio? Sí, pero sin embargo, como ciudadanos que hemos sido sorprendidos, creo que hay que tener siempre el dedo sobre el renglón para que esto dure los 5 años, porque la transformación del país va a costar inclusive más que este periodo presidencial. ¿Cómo hace un hombre tan joven de 37 años para tener prácticamente a los partidos tradicionales sin mayores movilidad de acción en el campo político? Lo que se ha observado es un presidente sagaz, con mucha astucia, y que siempre ha ido 1 o 2 pasos adelante de la oposición política, de la Asamblea Legislativa, incluso del órgano judicial. Pues lo primero, las ocasiones que son muy pocas que yo tenga la oportunidad de decírselo al presidente, pues siempre trato de hacer un énfasis de que nunca deje de ser el mismo, por eso ganó. En cada alcaldía tú has visto que se vio el cambio. Nuevo Cuscatlán, que es el municipio donde yo vivo desde hace 10 años, prácticamente cambió era un pueblo que estaba a la par de Antiguo Cuscatlán, y hoy realmente Nuevo Cuscatlán, si tú ves su infraestructura y sus partes, pues su red vial, realmente es una ciudad en mucho crecimiento y empujanza. Y al pasar a San Salvador, hizo lo mismo. El lema de una obra por día no se quedó en lema porque se hizo la obra. Por supuesto, es una alcaldía, no es un país, las obras son las que necesitan las comunidades, y ahora que él es presidente, creo yo que tiene que seguir siendo el mismo. La gente que lo critica, quiero decirte algo que es bien importante, ese pequeño porcentaje, no me importa si es el 3%, el 4% o el 2%, sigue siendo pequeño. Te le critica inclusive que si por qué sale con una gorra y para atrás, y eso qué tiene que ver. Él usa una gorra para atrás, para empezar, porque está joven, pero no es porque parezca algo. La oposición le dice que se viste a veces como marero, y ¿qué importaría eso si Norman Quijano anda de traje y de corbata y está acusado por la fiscalía de negociar con los mareros? Entonces, que siga siendo el mismo, porque cuando él se reunió con el presidente Trump, él iba sin corbata. Él tiene que ser el mismo. La popularidad, el liderazgo, te tiene que hacer que no te cambie tu personalidad. Y también, que es más importante, que no vaya a perder el contacto directo con la población, no despegarse de lo que la población pide. Eso puede hacer que un presidente joven, ya tiene 38, lo logró cumplir siendo presidente, entró de 37, pero en julio cumplió 38, sigue siendo uno de los presidentes más jóvenes del mundo y el presidente más joven que ha entrado a El Salvador. El reto se vuelve mayor porque la juventud siempre es impetuosa, y puede ser que él de repente quiera para una hora lo que la oposición está acostumbrado de tardarse una semana. Entonces, ojalá que eso lo logre ir solventando con su equipo cercano,
y que la juventud se vuelva una ventaja. ¿Pensaste ver a un presidente Bukele moviéndose también en la esfera política, asumiendo liderazgo, teniendo control? No hay duda que el presidente Bukele manda y él es el que gobierna. ¿Cuál es tu reacción de la parte política de un hombre sin mayor trayectoria en cuanto al manejo de la función pública, tomando en cuenta sus experiencias en ambas alcaldías, pero ya trascender al la presidencia de la República enfrentándose a la relación política con otros dos órganos del Estado y en el tema de la Asamblea Legislativa, sin duda, ha ido adelante? Sí, yo lo que creo que el presidente debe de hacer, lo veo haciendo eso. Recordemos que hay dos facetas, ya se acerca una nueva que la población no la ha vivido, y igual es una faceta difícil. El partido Nuevas Ideas, al igual que el presidente, en todas las encuestas de los últimos meses aparece muy bien posicionado en el primer lugar, bastante arriba del que viene en segundo. Y esto se debe al presidente Bukele, sin lugar a duda, pero él no va a competir para las 84 diputaciones ni para las 262 alcaldías. Entonces, va a tener que saber sabiamente cómo transmitir ese liderazgo y al mismo tiempo, te decía, esa es la faceta nueva y la que tú me preguntas. Creo que la relación con la Asamblea sí tiene que ser eminentemente política, audaz como lo hace él, y sin andar con aquellos tapujos, o como a mí me gusta decir, sin filtro, ¿vea? Ahora, la relación con la Corte Suprema creo que se debe de mejorar aún un poco más, porque recordemos que la Corte Suprema, que está compuesto por magistrados que son abogados de la República, pues están acostumbrados a la cuestión aquella, ¿vea? Lo que decía la redacción, una palabrita aquí, esto significa lo otro, y a veces el presidente Bukele siente que eso se vuelve quizá en algo que vuelve más lento, algo que él quisiera conseguir más rápido. Entonces, la relación con la Corte Suprema sí tiene que ser todavía un poquito más profunda, de más contenido jurídico, para poderla sacar adelante. Sin embargo, sí lo veo que esa transmisión de su popularidad tiene que diluirse de tal manera que se sepa que él va a ser el que está jineteando todo esto. Esa proyección que dio el presidente Bukele en su primer año de gobierno posiblemente era necesario para marcar su estilo de gobierno, para continuar con su personalidad, como tú dices, que él siguiera siendo Nayib Bukele, pero en el camino de estos primeros 366 días han habido pequeñas victorias y otras batallas muy duras de asimilar en el plano político. ¿Consideras tú que el presidente deberá de modificar su actitud para buscar un poco más de conciliación con los otros dos órganos del Estado? ¿O proyectas tú que pueda continuar en su misma línea, demostrando que hay un nuevo estilo de hacer presidencia en la República de El Salvador? Sí, yo creo, como te decía hace unos minutos, que su relación con los otros dos poderes es muy diferente. Con el Poder Judicial, con el órgano judicial, sí creo que tiene que ser con un contenido más fuerte, jurídico, apoyado de pues, su secretario jurídico y los abogados que puedan acompañarlo, porque vemos que ahí, como tú dices, ahí donde ha tenido quizá también a veces algunas victorias, si la queremos llamar así, y algo otras que han sido derrotas, que pesan de manera a veces no igual, porque para mí una derrota una de las victorias, perdón, de las más fuertes, es que la Sala de lo Constitucional, dándose cuenta que la Asamblea no quiso prorrogar el decreto 593, que era el decreto que daba la emergencia nacional, hizo algo que es muy raro que hagan en la parte, estamos hablando de los precedentes jurídicos, vea, es revivir un decreto que ya estaba vencido, que es el que el presidente quería que se le prorrogara, obligando prácticamente más a la Asamblea que al Ejecutivo a que se sentaran, porque quien está encargado de hacer las leyes es la Asamblea. ¿Cuál es el elemento adicional que metió aquí la Sala? Que la Asamblea permitiera sentarse con el Ejecutivo y en consenso sacar un decreto. Entonces, por eso te digo, la relación con el Poder Judicial tiene que estar un poquito con otro sabor. Ahora, con la Asamblea Legislativa, pues recuerda que le quedan 11 meses
este día, que es 1 de junio, le quedan 11 meses a esta asamblea y ya pues aguantó un año y un mes con ellos. Creo que es mejor que siga de frente y que no cambie, porque al final puede soportar estos 11 meses con una asamblea que prácticamente no tiene representación. Ahí han venido algunas derrotas también, porque es difícil. Imagínate un presidente que no tiene ni un solo diputado. En el mejor de los casos, los 10 diputados de Ghana y el diputado del CD son aliados, pero el partido del presidente, aunque se inscribió en Ghana, está inscrito en Ghana, se sabe que eso fue obligado, su partido es Nuevas Ideas, y hasta el 1 de mayo del otro año, en 11 meses, va a poder él contar con una fracción que se prevé, va a ser una fracción que probablemente por sí sola va a tener la mayoría simple. Romeo, ¿cuál consideras tú que es el mayor avance o logro político del presidente Bukele? ¿Será haberle hecho frente a un gobierno sin contar con ningún solo diputado y solo los aliados estratégicos? ¿O será el mensaje que envió el 9 de febrero desde el corazón de la Asamblea Legislativa? En ambos casos es muy relativo, Ricardo, porque quizá como estandarte de lo que ha hecho este gobierno en un año, primero es en el lema del presidente, que el dinero alcanza cuando no se roba o cuando nadie roba, se volvió como para que lo utilizara más fuerte, porque a este día que estamos 1 de junio, al presidente, por medio de préstamos como dinero adicional, no se le ha dado un solo centavo para el plan de control territorial, que es muy exitoso. No hay una razón lógica para no apoyar un plan exitoso que está disminuyendo el luto de los salvadoreños y que el salvadoreño se siente más seguro con la reducción de tasas de homicidio. No ha dado hasta ahorita tampoco un centavo, hasta este día 1 de junio, para la pandemia. No lo ha dado. Han aprobado préstamos que necesitan que regresen a ratificarse. O sea, no ha dado el Congreso ni un solo centavo. Y él, sin embargo, ha logrado salir adelante con eso y defenderse con eso. Entonces, creo yo que compararlo del 9 de febrero, yo te voy a decir mi opinión personal. No se le puede, porque la oposición, que es una minoría en apoyo poblacional, pero tiene todavía un poder político, lo acusa, por ejemplo, de dictador. Vaya, un dictador a la cual la sala le prohíbe que decrete emergencia nacional, como lo han hecho todos los presidentes anteriormente. Todos lo han hecho. Ahí están, tú puedes revisar. Ahí están por supuesto que después de decretarla, se iba a la asamblea a que ellos pues ratificaran eso, pero no le dieron chance ni de eso. Imagínate, ese es un dictador. Y un dictador al cual no le dan dinero para funcionar la asamblea con ninguna justificación. Entonces, la población no lo apoyara en un 97% o más, pensando que es un dictador. Y como punto culminante te lo voy a decir, dictador, si ellos tienen como gobierno, te lo voy a decir, si tienen al pueblo detrás, ¿tú crees que si la intención de él fuera realmente darle un golpe y quitar a la asamblea o a otras instituciones, pues tiene el poder popular para hacerlo? Pero él lo dijo ese día, hay que revisar, dijo, yo prefiero, y yo lo comparto, porque en las redes, yo eso del artículo 87, yo sé que tiene fundamento, pero hemos aguantado más de 3 décadas, que yo creo que no está de más aguantar 11 meses, como dice el presidente, para sacar a estos diputados de la manera democrática. Romeo, quiero agradecerte por haber participado en esta primera parte del programa, haciendo el análisis y tus valoraciones políticas del gobierno del presidente Nayib Bukele a cumplir su primer año de mandato. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, y a tus televidentes. Un saludo pues a Julio y a Rafael también, y pasen todos una excelente semana. Bendiciones. Muchas gracias. Al regresar, tendremos con nosotros al economista Rafael Goches en este balance primer año administración Nayib Bukele. Gracias por continuar con temas y debates. En esta segunda parte tenemos al economista, el licenciado Rafael Goches, a quien recurrimos de manera frecuente para escuchar sus opiniones, sus balances y sus análisis en materia económica y social. En esta oportunidad nos colabora con su opinión, su balance sobre el primer año de gobierno del presidente Nayib Armando Bukele Ortiz.
Rafael, bienvenido, gracias por aceptar mi invitación para este programa especial del 1 de junio del 2020. Gracias a ti, Ricardo, por la invitación y por tu iniciativa para poder comentar con la ciudadanía sobre un tema tan importante. Un saludo muy cordial a Romeo y a Julio. En términos generales, Rafael, ¿hemos tenido algún cambio en el modelo económico de El Salvador con la llegada del gobierno del presidente Bukele o continuamos igual con el mismo esquema de país que se ha mantenido post conflicto armado? Efectivamente, se continúa con el mismo modelo. Hacer un cambio de modelo es realmente un proceso que lleva mucho tiempo y francamente, si nosotros retrocedemos a 12 meses, recordémonos de que el primer paso llamado a dar por la Constitución por parte del Consejo de Ministros es la aprobación del Plan General de Gobierno, que se llama. Y realmente ese Plan General de Gobierno, al menos en el primer semestre, no se conoció. Luego vino un anuncio muy motivador por parte del presidente cuando indicaba de que el doctor Hosman iba a encargarse de la elaboración de un plan y que la fecha de entrega era justamente el 1 de junio 2020. Pero lógicamente que dada la situación tan particular de la pandemia del coronavirus, pues ha cambiado toda esta dinámica y nos ha sumergido en una crisis sin precedentes, tanto en el orden sanitario, económico como político. Y en ese sentido, pues la parte del modelo no ha podido ser abordado y no podrá ser abordado en el corto plazo por cuanto hay que atender la emergencia. Rafael, prácticamente desde el mes de febrero ha habido una paralización de la economía salvadoreña y luego el 14 de marzo se decreta la emergencia nacional y luego lo que son las cuarentenas domiciliarias. En estos 9 meses que se trabajó dentro de la normalidad del gobierno, pero también el hecho de que no hubo ningún tipo de transición entre el gobierno anterior y el gobierno del presidente Bukele, ¿cuál es tu balance de aquellos aspectos positivos sobre los cuales ha caminado el gobierno en materia económica? Bueno, ahí yo me permitiría dividir la respuesta en dos partes. La primera parte se refiere a, por ejemplo, una señal positiva al cierre del 2019 fue que se aprobó el presupuesto a tiempo y eso permitía dar un panorama de gestión mucho más favorable. Por otra parte, hubo al cierre del año un acercamiento con el sector productivo que se dio bastante positivo, pero no se le dio continuidad a ese acercamiento, pero recordemos el ENADE que se realizó, en la cual contó con la presencia del señor presidente y se establecieron algunos lineamientos. Y como te comentaba, Ricardo, el anuncio, por ejemplo, de la elaboración del plan que iba a realizar el doctor Hosman, pues se miraba como una señal muy positiva, así como también la apertura que hubo con Estados Unidos. Hubo unos encuentros importantes con diferentes sectores de mucha incidencia en la política norteamericana. Dicho esto, tal vez no quisiera entrar a un tema tan técnico con tu audiencia, pero creo que es necesario. Es separar lo que es economía política de lo que es política económica. Yo creo que este gobierno está todavía enfrascado trabajando en la que es economía política. ¿Qué es eso? Es que tú necesitas una correlación de fuerzas tal que te permita poder tomar decisiones y llevarlas a cabo.
En cambio, la política económica, digamos, cuáles son los instrumentos o las acciones que tú echas a andar. Y ahí entra la política comercial, la política fiscal, la política industrial, etcétera. Y entonces, si tú ves en estos momentos en los cuales hay incertidumbre y hay indicadores macroeconómicos que realmente son una señal amarilla sobre la preocupante situación que están, por ejemplo, las finanzas públicas en estos momentos, realmente allí la parte de economía política es bien importante, nada más tú lo tienes con la discusión de la Asamblea Legislativa, en la cual no hay una suficiente correlación de fuerzas para poder tomar una decisión de país, y que se necesita justamente el llamado que están haciendo, digamos, las voces democráticas o instituciones de mucho prestigio en El Salvador, es dialogar, lograr unos acuerdos. Los problemas son tan graves en el país que se necesita sensatez, se necesita sabiduría para poder tomar decisiones tan difíciles en estos momentos. Entonces, la parte política económica no la vemos muy clara, por cuanto, te pongo un ejemplo, en estos momentos tan difíciles para la población, particularmente para el 70% que trabaja en el sector informal y que son los que más, que viven día a día y que están parados sus actividades, sus ventas y sus ingresos, realmente no hay en estos momentos claridad en términos de la política económica hacia este sector, hacia la MIPE, trabajadores por cuenta propia, y por lo tanto es un aspecto sumamente importante que debe de abordarse a la mayor brevedad posible, y aparentemente todos están enfrascados en los decretos, en las cuestiones de la emergencia sanitaria, que son fundamentales en este preciso periodo de que la pandemia está alcanzando su cúspide de contagio. Pero paralelamente deberían de estar trabajando con diferentes sectores para poder preparar en el momento en que se dé la reactivación. En un programa pasado que tú gentilmente me diste la oportunidad, yo te hacía referencia de la herramienta del semáforo, por ejemplo, que se está aplicando en varios países y que permitiría hacer un tratamiento diferenciado, por ejemplo, del área metropolitana de San Salvador con el resto del país o entre departamentos. Entonces, hay herramientas técnicas, pero sin lugar a duda que para que estas tengan éxito, se necesita el concurso de los diferentes sectores. Y en ese sentido, yo insisto, Ricardo, del tema de economía política y el tema de política económica. Entonces, el determinante, lógicamente, es el de economía política, porque si tú no tienes la correlación de fuerza, ni los recursos, ni la voluntad para echarlo a andar, pues realmente no pasa nada. Pero también tú necesitas la parte instrumental, la parte más técnica, que es política económica. Y realmente no hay claridad hasta la fecha. Se entiende pues la emergencia y que todos están enfrascados, pero lógicamente que hay que encontrar un balance entre la parte de atención a la emergencia sanitaria y lo que es la reapertura económica. Ese es el gran dilema, no solo de El Salvador. Hay muchos países que tienen ese dilema y países desarrollados que tienen mejores condiciones que nosotros, pero poder balancear tus acciones en la parte sanitaria y tus acciones en la parte económica, hay un elemento que lo permite, que es la base técnico-científica para tomar esas decisiones. Así que por eso, digamos, es la importancia del rol de la academia, de los cuadros técnicos profesionales, de organismos internacionales, de tanques de pensamiento, porque los problemas son difíciles de resolver y ningún gobierno por sí solo es capaz de hacerlo. Así que ojalá que este segundo año de gobierno se pueda abrir y visualizar y crear los mecanismos de entendimiento y de cooperación pública-privada para sacar adelante el país. El sábado pasado, en una de tus columnas de opinión en uno de los periódicos del país impreso y digital,
exponías tú sobre la nueva normalidad y hablabas de la participación ciudadana. ¿Será que ahora, así como se ha construido el aporte para reactivar la economía por algunas entidades de pensamiento académicas que han contribuido con diferentes aportes al gobierno, pudiera existir una unidad de las universidades, de los tanques de pensamiento, para poder construir este plan general de gobierno y poder marcar la ruta? Porque si no estuvo del 1 de junio del 19 a la fecha, ahora se vuelve, en mi opinión, todavía más vital, Rafael, por los efectos post-pandemia. Efectivamente, es que tú tienes más necesidades y menos recursos disponibles dada la magnitud de las necesidades. Y por lo tanto necesitas herramientas justamente como puede ser la planificación, la coordinación entre los diferentes sectores. Y la cuestión, Ricardo, que yo veo bastante difícil es si no se le da el peso suficiente y el espacio a la discusión técnica científica. Te pongo un ejemplo. Yo valoro muchísimo, y yo creo que todos los sectores lo han hecho, en términos de los aportes que ha dado la ESEN, que ha dado, ¿cómo se llama?, el INCAE, que están a la base, entiendo yo, de esta discusión de la ley de emergencia que se discute por parte del gobierno y la Asamblea Legislativa. Pero ahí es donde es importante escuchar a otros áreas, digamos, del círculo académico que puntualizan o subrayan algunos temas. Por ejemplo, esto del sector informal que yo te hacía mención, es que la magnitud, al tener el 70% de la fuerza laboral en el sector informal, y tomemos el caso de San Salvador, donde se concentra la actividad económica del país, ¿cómo tratas tú el sector informal? Yo creo que no es simplemente con un abordaje de clúster y con un abordaje de sectorial. Yo creo que ahí entran elementos centrales que me permito subrayar, como es cómo se trabajan los mercados municipales, por ejemplo. Cómo se trabajan todos los comerciantes informales que están en la calle, la gente que va al día, los trabajadores por cuenta propia. ¿Por qué menciono esto? Porque esta es la población más numerosa, la que afecta más el coronavirus y el que recibe los efectos económicos más fuertes de esta problemática. Entonces, si tú tenés al 70% de la fuerza laboral en esas condiciones y tú no los abordas, no solo vas a tener un problema social, que sino el riesgo de los rebrotes va a aumentar, porque estas personas, si no son atendidas en los lugares, en los territorios donde ellos se desenvuelven y no se toman las medidas necesarias, francamente el riesgo del contagio va a seguir siendo muy elevado. Esto es bien importante porque nosotros oímos hablar de los protocolos de seguridad, pero se están refiriendo, y eso está muy bien en términos de quienes tienen los empleados formales, tienen sus espacios, tienen condiciones, tienen sus escritorios, sus computadoras, en fin, tienen condiciones para aplicar esos protocolos de bioseguridad, y eso hay que hacerlo y está bien. Mi punto es que el 70% de la fuerza laboral no tiene esas condiciones. Entonces, es una situación realmente bastante crítica porque estás frente a un problema estructural en la cual necesitas mitigar y tomar acciones orientadas a estos sectores. Y esto es muy poco lo que se está discutiendo económicamente en términos de cuáles van a ser las respuestas, cuáles son los mecanismos para su abordaje. Entonces, creo que ese es uno de los temas más difíciles de abordar, pero más urgentes dada la situación que vivimos en estos momentos. Rafael, quiero agradecerte por aceptar mi invitación y haber participado con tu opinión, con tu balance del primer año de la administración del presidente Bukele. Muchas gracias, como siempre.
por aceptar participar en este programa de temas y debates. Encantado, Ricardo, y un saludo a Romeo y a Julio. Al regresar, conoceremos el balance jurídico del primer año del presidente Bukele en manos y en labios del abogado Julio Valdivieso. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates. Estamos en este 1 de junio del año 2020, haciendo el balance del primer año de gobierno del presidente Nayib Bukele Ortiz en el campo político, económico, social y en el jurídico. Para eso nos acompaña en esta tercera parte del programa el abogado y notario Julio Valdivieso, panelista recurrente de este programa, a quien agradezco el aceptar la invitación para participar en este programa edición especial. Julio, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Un gusto estar viendo este primer año. Un saludo a Romeo y a Ricardo Goches. Creo que tener dos buenos panelistas para haber hecho ya esta introducción en este primer año del gobierno del presidente Bukele. Julio, ¿cuál es tu valoración en términos generales de este primer año del gobierno del presidente Bukele desde el ámbito político, jurídico? ¿Cuáles son esas primeras valoraciones y esas líneas estratégicas de cómo valoras tú su desempeño en cuanto a su demostración? Hasta el viernes anterior tenía el presidente 22 vetos a leyes de la Asamblea Legislativa. Bueno, calificar la gestión de un presidente, yo he dicho que hay cosas buenas y cosas malas que se realizan en todo el gobierno. Y sobre todo de que este gobierno se ha caracterizado desde el inicio, dijéramos, por no tener una correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa que le permita, dijéramos, una gobernación. En términos normales, eso implicaría el esfuerzo que tendría que hacer el Ejecutivo en el tema de diálogo, de entendimiento, debería de ser muchísimo más. No tiene, dijéramos, la parte numérica, dijéramos, que se necesita en la Asamblea, no solo para gobernar, sino también para el tema de empréstitos, ¿verdad? El tema de aprobación de presupuesto. El pasado, cuando él toma posesión en junio del año pasado, pues ya se encontró con un presupuesto, dijéramos, votado, ¿verdad? Ahora, este que se está ejecutando actualmente ya es un presupuesto propio, pero vamos a verlo hasta finales de diciembre. De manera que habría que verle la gestión de junio a diciembre, una parte, y solo enero y febrero, porque estos últimos 3 meses ha estado en un periodo irregular que muy difícilmente se puede hacer una evaluación. Entonces creo que no podemos así digamos, como cortar y hacer una evaluación a profundidad, sobre todo en el tema político, que creo que deja mucho en cuanto a ha habido signos evidentemente de confrontación entre los órganos de Estado. Creo que la de entendimiento, la falta de diálogo, bueno, lo estamos viendo con lo que tú decías, 22 vetos. Es decir, si bien es cierto, el veto es dijéramos, una potestad, una facultad constitucional del Ejecutivo para controlar al Legislativo, pero estás hablando de 22 vetos, es decir, de 22 que en la mayoría han sido, dijéramos, por inconstitucionales, ¿verdad? Es decir, que hay todo un razonamiento se está dando. Creo que las decisiones que ha tomado el presidente, en algunas han sido muy acertadas, en otras ha sido falta de entendimiento, pero sí hay que recordar una de las cosas. Que la oposición tiene un rol que jugar de una manera diferente para enfrentarse
dijéramos, si esa es la palabra, con el Ejecutivo. El error que está cometiendo la Asamblea Legislativa en este caso es, dijéramos, querer jugar en una cancha distinta a la que juega el presidente. El presidente siempre juega de local, siempre juega con la pelota de él, el árbitro es de él y la barra es de él. Entonces, siempre lo lleva a jugar a su cancha. Y pongo un ejemplo básico, creo que tiene que, dijéramos, enfrentarlo, si el sino hacerlo como una predisposición del legislador, porque va a llegar un momento en que este enfrentamiento va a sobrepasar las relaciones normales, Ricardo. Un tercer actor, que es el que debería de activarse ya y no llegar a niveles de polarización tal que se rompa en realidad esta parte, el rol que debe jugar el órgano jurisdiccional, sobre todo la Sala de lo Constitucional, que en este momento debe de asumir su responsabilidad como el que determina jugar, dijéramos, a definir las reglas del juego. Una vez los dos órganos ya dijeron, uno tiene una posición, el otro tiene una posición, pues hombre, la pelota pasa a una cancha que no debería de serla, pero así está diseñado en nuestro sistema jurídico, y es que la falta de voluntad está siendo resuelta con resoluciones jurisdiccionales. Yo creo que ahí no hay mucho encaje. Si hubiese, dijéramos, un buen entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿verdad? No hubiera necesidad de meter a este actor, porque este actor resuelve con base a criterios jurídicos, no con base a criterios políticos y realistas. Yo puedo entender que la Sala interpreta normas políticas, pero no normas políticas partidarias. Tiene que ver la parte institucional, las consecuencias de una decisión. Entonces, frente a esta confrontación interórganos, ¿verdad? Que uno los puede catalogar como normales, como controles. Creo que es necesario ya, Ricardo, que la Sala ponga un stop, un alto, ¿verdad? A esto y empiece a fijar parámetros para que no se vulneren sus decisiones, para que no se traspase. De lo contrario, cada vez se va a ir agravando más esta polarización que no nos conviene. Finalmente, creo que tanto el Ejecutivo como el Legislativo deben de entenderse, no solo pasar esos puentes. Y yo creo que si ya no hay movimiento tan fácil, deberían de buscar una figura de facilitador, tal vez mediador no es la palabra, pero sí un facilitador que permita dar posiciones y bajarle el nivel de confrontación que hoy por hoy, que esto no va a llevar a nada al país, pero que nos está tocando vivir a todos. Julio, estos 22 vetos, ¿qué nos indican? La ausencia de diputados de parte del gobierno del presidente Bukele o un mal planteamiento jurídico-político de la Asamblea Legislativa y que tiene ganando por el momento esta batalla y esta lucha entre órganos para el presidente Bukele, y como tú decías, él está jugando siempre de local y sin ningún diputado oficial de parte de su gobierno, de su partido político, está jugando una mejor estrategia y haciendo ver mal a todas las bancadas legislativas, excepto a Gana y sus aliados. Es una mezcla de todo, Ricardo. Es decir, en algunos casos puntuales, primero, la figura del veto es una figura constitucional y es una potestad reconocida al presidente, ¿verdad? Ahora, ¿por qué vas a vetar una ley? Un proceso de formación de ley, hasta que no esté sancionada, aplicar por el presidente, no puede considerarse ley de la República. En esa fase, el presidente puede hacer uso de ese mecanismo de control, ¿verdad? Ya sea observando por inconveniente o por inconstitucional. Va a depender de la naturaleza del decreto que se está diciendo. En algunos casos hay un evidente error en el proceso de formación de la ley, falta de discusión. Me refiero a la parte formal, no a la parte de contenido, ¿verdad?
Por ejemplo, cuando se pide una dispensa de trámite y se aprueba en la misma legislatura, bueno, el reglamento indica que hay que leer todo el decreto artículo por artículo. En algunas veces no se hizo. Entonces, eso permite, dijéramos, que hay una valoración del Ejecutivo de que hubo un mal procedimiento y por eso la estaba inconstitucional y al final termina cayendo en la cancha de la Sala de lo Constitucional. Y esta tiene que asumir el rol. Es decir, yo siempre he sostenido que la Sala de lo Constitucional es la que va a definir al final del juego. Razón. Si le da, valga la redundancia, la razón al órgano legislativo, se acabó la discusión, Ricardo, ¿verdad? Y si se la da al Ejecutivo también. Entonces siento que lo peor que le puede pasar al país es la falta de resolución. Porque estar en este limbo hace que se tense más las relaciones, ¿verdad? En cambio, cuando dicta una resolución la sala, me guste, no me guste, lo quiera o no lo quiera, es de cumplimiento obligatorio. Entonces, prácticamente dirime el conflicto. Entonces, pero esa falta de resolución es la que nos tiene enfrentado en este momento. He visto ahora que ha empezado, porque hay que reconocerle también a la sala, ¿verdad? Así, yo entiendo que no es fácil pues, resolver, ¿verdad? Sobre todo un tema tan delicado como el caso de la pandemia, pero bueno, esos son gajes del oficio, son de ser, y muchas veces no nos va a gustar la resolución, pero bueno, creo que le hace más daño al país, honestamente, el hecho de no contar con una resolución que con la resolución misma, porque ahí se acaban discusiones, tengan, dijéramos, la razón para estar. Por ejemplo, en el caso que hicieron yo le llamo la ley Lázaro, ¿verdad? Porque revivieron el 593. Yo particularmente no comparto la tesis de la revivir, sobre todo en este caso, ¿verdad? Primero, constitucionalmente no está reconocida esta figura en la Ley de Procedimientos Constitucionales. Ha sido una línea jurisprudencial que la anterior sala ha tenido para resolver determinados casos. Pero eso no es ley. Me explico. Sin embargo, hicieron uso de la ley Lázaro, que venció, por cierto, el día viernes a las 0 horas, ¿me entendés? ¿Verdad? No hubo prórroga a pesar de que se pidió. ¿Qué pasaba? La sala. Para unos no era conveniente o no era aplicable, pero al margen de la interpretación definió el asunto, al grado tal que lo obligó a sentarse en la Asamblea Legislativa. A eso es lo que yo creo que demando. Puedo entender, dijéramos, la problemática que implica para la sala, puedo entender la responsabilidad, pero bueno, eso es lo que tenemos y creo que cada uno va a asumir el rol y lo van a juzgar de acuerdo al rol que les toque dado. Así es que yo creo que esos 22 vetos, pues lógicamente, ¿verdad? Dijéramos, yo solo me recuerdo al expresidente Flores también que hacía este mismo tipo, tuvo aspectos, no tengo ahorita al caso como de controlar y tiene a su base una razón. Esa es la parte jurídica, lo que te acabo de decir. Ahora, analicémoslo políticamente. El presidente no cuenta con la suficiente correlación de fuerza en la Asamblea, dijéramos, para su plan. Entonces tiene dos problemas. Uno, ¿entendés? Que no hay una comunicación fluida con el objetivo. El estilo del presidente no encaja con el estilo de los diputados, porque él usa mucho el tema en las redes sociales. Los otros quieren como una especie de validades entre las interrelaciones. Y ahí empieza el primer problema. Estás hablando de dos enfoques totalmente diferentes. La Asamblea quiere un aspecto puramente formalista y el presidente tiene su propio estilo de decir las cosas a través de un Twitter, ¿verdad? A través de una orden por lo mismo. La Asamblea tiene otro. Al final, creo que este nivel de confrontación en abona al país, creo que debe haber una gran dosis de humildad, ¿verdad? En ambos lados. Creo que eso no es ceder posiciones. Creo que la humildad en el tema de planteamiento
puede ayudar a desentrampar, dijéramos, bastante. Y si no hay credibilidad, pues entonces un facilitador, o sea, un tercero que no está, dijéramos, dentro de... Yo en otra ocasión, en otro programa, de que la figura del cardenal Rosa Chávez podía ser una figura muy determinante, ¿verdad? Para ambos que jugara el papel de facilitador, sobre todo porque este Ricardo no anda contemplando edad, sexo, condición ni origen político. Creo que el común denominador que a ambos los debería estar guiando es la pandemia. Ese es el verdadero enemigo que hay que derrotar y vencer. Lo demás debería estar en un segundo o tercer plano. Julio, quiero agradecerte por tu participación en este programa edición especial del primer año del balance del gobierno del presidente Bukele y agradecerte también por ese llamado, por esa invitación a la unidad, a buscar los entendimientos cuando hay un panorama difícil. 11 meses que tendrá todavía el presidente Bukele, esperar para ver cómo le va la suerte el 28 de febrero y el 1 de mayo que tomen funciones los posibles nuevos diputados. Y ese es el mensaje, y esto va para la oposición, el mensaje político que les está mandando el presidente. Siempre el presidente les va jugando 2 metros adelante y les está diciendo, no a las personas de Arena ni al FMLN, le está hablando a su base y les está diciendo, miren, yo necesito en el 2021 la suficientemente cantidad de diputados que me permitan hacer mi trabajo como ejecutivo. Y ahí es donde tiene que haber una inteligencia estratégica, política de la oposición para saber hacerle los planteamientos. Vuelvo a insistirte, el presidente los va a llevar a jugar a su cancha de local. Gracias a Romeo Auerbach, a el economista Rafael Goches y al abogado y notario Julio Valdivieso por participar en este programa edición especial. Bendiciones. Igualmente, gracias para todos. Un saludo a Romeo y a todos tus radioescuchas y hoy televidentes aquí, ¿verdad? Tenés una gran audiencia. Ojalá con este programa. Creo que es una de las plataformas donde se pueden ventilar los problemas más delicados y nacionales. Gracias, Ricardo, y un saludo a todos. Gracias, Julio. Hasta la próxima.